bienvenidos una vez más a la emisión de este programa, La Voz del Evangelio. La oportunidad que tenemos de compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de manera especial con el Evangelio que se lee cada domingo en la Eucaristía. Qué bueno saber que tenemos estos medios para compartir con ustedes el mensaje de la salvación. Dispongámonos pues en la presencia del Señor, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que toque nuestra mente y nuestro corazón para que comprendiendo este mensaje lo hagamos realidad en nuestras vidas y de esa manera busquemos el crecimiento espiritual. Continuamos en la iglesia en este tiempo de Cuaresma. El Evangelio que hoy meditaremos corresponde al segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la oportunidad que se nos da cada año durante 40 días de intensificar nuestra vida espiritual. Y por eso vale la pena que sigamos recordando cuáles son las características principales de este tiempo, que nos está invitando a acercarnos más a Dios, a hacer un alto en el camino, a reflexionar, revisar nuestra propia vida, escuchar la voz de Dios que habla en nuestra conciencia y de esa manera poder también discernir qué es lo que tenemos que cambiar y en qué podemos mejorar. Recordemos pues las tres características principales del tiempo de Cuaresma. La primera, la oración. La oración que nos acerca a Dios, que nos ayuda a establecer con Él una relación de amistad. Pero una oración que va más allá de las palabras, que nace del corazón, que aumenta la fe, que intensifica la espiritualidad y que nos ayuda a confiar cada día más en Él. También tenemos la penitencia. Pero no una penitencia basada en el interés, porque la penitencia no es un trueque, no es un intercambio, no es que yo hago alguna cosa extraña y que me cueste para obligar a Dios a que me corresponda con algún capricho que yo quiero que me conceda. No, la penitencia es una manera de reconocer que por encima de la carne está el Espíritu. Y por eso la Iglesia nos invita entonces a abstenernos de ciertos alimentos que nos gustan, que nos agradan, sobre todo pues en términos generales hablamos de la carne, pero más allá de esa forma de penitencia, hay penitencias mucho más elevadas, y que el ayuno que hacemos para agradar a Dios sea precisamente privarnos de actitudes negativas, de chismes, de resentimientos, de ira, de violencia, de todo tipo de maldad. Esa es la penitencia que más le agrada a Dios. Y sobre todo, buscar siempre tener un buen corazón. La penitencia que Dios quiere es que nos apartemos del mal y que nos esmeremos por vivir siempre del camino del bien y ser personas sanas. Porque a veces somos buenos, pero tenemos muchos vicios. Entonces se trata de ser buenos y ser personas también sanas. Cuidarnos de todo lo que sabemos que nos daña, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y la tercera característica, la caridad, que precisamente las dos primeras nos llevan a la tercera y no podemos separar ninguna de estas tres características. Una persona que ora, que es espiritual, y una persona que la penitencia la hace bien hecha, no para aparentar, ni tampoco para alimentar su propio ego, sino para acercarse a Dios, va descubriendo que cada día es más misericordiosa, que cada día siente más el dolor del hermano y que cada día ve más la necesidad de ayudar a quien pueda ayudar. Pues bueno, la caridad se trata entonces del buen trato, la caridad se trata de dar la mano, de dar una palabra de aliento, de compartir también en los bienes materiales. Las mejores obras de caridad comienzan en el hogar, comienzan en la casa. Por eso una buena obra de caridad, trátense bien, quiéranse mucho. Vivan en paz, respétense, ayúdense mutuamente allá en el hogar, allá con las personitas con las que vivimos bajo el mismo techo. Y obviamente pues también extender esa caridad a aquellas personas que podamos ayudar, niños, jóvenes, ancianos, pobres, personas que pasan por momentos difíciles, que allí estemos nosotros con la voz de Dios, con la voz del Evangelio, para dar aliento a los necesitados. Después de recordar entonces estas tres características de la Cuaresma, la oración, la penitencia y la caridad, meditemos el Evangelio que corresponde a la liturgia de este domingo segundo del tiempo de Cuaresma, es el domingo 17 de marzo.
Está tomado de San Lucas, en el capítulo 9, versículos 28b al 36. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos quedaron en silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos amigos, el Evangelio de hoy nos presenta como un adelanto de la gloria de Cristo, pero también de la gloria que nos espera a nosotros después de esta vida terrena. Recordemos que la Cuaresma es también un camino de 40 días que nos prepara a la Pascua del Señor, a la Semana Santa, al paso de la muerte a la resurrección. Y por eso el Evangelio de este domingo nos presenta entonces a Jesús con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Los lleva aparte a una montaña y allí entonces se revelan 2 cosas muy interesantes. La primera, aparecen 2 personajes, Moisés y Elías. El detalle es que estos 2 personajes, hacía muchos años, se habían despedido de este mundo. Y no estaban muertos, no eran fantasmas. Estaban allí con Jesús, hablaban con él, hablaban de su muerte que iba a consumarse en Jerusalén y que iba a ser como también la oportunidad de salvación para todos. Pues bueno, entonces aparece allí el preludio, el adelanto de la vida eterna. Una vez más, una prueba de que existe la vida después de esta vida y de que Jesús ha dicho verdad. Todos caminamos en este mundo como pasajeros, pero después de este mundo viene la resurrección y la vida eterna. Ojalá una vida en salvación. Por eso vale la pena ser buenos y luchar por hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero además de eso se dice también que Jesús tuvo un cambio, como una transfiguración, que su rostro cambió, que sus vestiduras cambiaron, y entonces también es un adelanto de la gloria de Dios. Jesús se deja ver de estos discípulos en su estado glorioso para llenarlos así de fortaleza y que fueran comprendiendo todo lo que iba a suceder para que pudieran enfrentar lo que llamamos el escándalo de la cruz. Pues imagínense ustedes tener que ver después a Jesús cargar con esa cruz, morir en ella, y como pareciera que se pierde toda esperanza. Sin embargo, este adelanto mantuvo en ellos encendida la llama de la fe, para que pudieran esperar un poco más hasta la venida del Espíritu Santo. Y de la misma manera es también entonces un adelanto para nosotros. Si nos vamos por el camino de la vida, pensando que con la muerte termina todo, pues es triste tener que ir hacia ese destino. No valdría la pena luchar, no valdría la pena ser buenos, no valdría la pena hacer esfuerzos, sacrificios para salir adelante, sabiendo que con la muerte se termina todo. Pero el Evangelio de hoy nos muestra que no solamente hay resurrección y vida eterna, sino que también hay gloria. Y esa gloria es también para nosotros. Qué bueno entonces que el Evangelio de hoy nos anime a seguir en este tiempo de Cuaresma haciendo esfuerzos, como cada año y el resto de nuestra vida en este mundo, para que cada día, más cercanos a Dios, nos asemejemos más a Cristo en su divinidad y que nuestra vida espiritual esté cada día más enriquecida con la gracia de Dios, para que siendo personas más buenas, no solamente vivamos mejor en este mundo, sino que nos vayamos preparando para la gloria que nos espera en el reino de los cielos. El mensaje de hoy es un mensaje de ánimo. El tiempo de Cuaresma no tiene que ser un tiempo de tristeza y amargura. Al contrario,
Es un tiempo de alegría porque Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de ser perdonados. Por eso qué bueno buscar el sacramento de la confesión. Y además de eso, la oportunidad de seguir caminando hacia el reino de los cielos y la gloria que nos espera en la presencia de Dios. Recibamos pues la bendición y que esta semana, llenos de ánimo, sigamos viviendo la oración, la penitencia y la caridad. El Señor les bendiga y les guarde, les dé la salud y el bienestar y les proteja de todo mal y peligro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.